Estoy pensando, Camila. No, porque el ad ignoratiam tiene que ver con considerar que el otro no sabe. ¿Sí? Es decir, o sea, que el que está diciendo el argumento no tiene capacidad o no tiene conocimientos para sostener ese argumento. Por eso, o recurrir a alguien que no tiene, por ejemplo, decir que yo no puedo hablar de física porque soy abogada, ¿sí? Porque si el abogado no puede saber de física, por ejemplo. Hoy, perdón que me dejé gente afuera. Me demoré en ingresar porque estaba esperando que se grabe. Tengo miedo de que ocurra cualquier cosa con la grabación y tengamos problemas. Queda muy poquito, chicos. Terminamos las falacias y ya después queda el cierre y nada más. No lo voy a demorar mucho más. Dos cositas, déjenme decirle. Cualquier tema, cualquier cosa que quieran repasar sobre esto, a través de los foros generales, me piden, o a través de los profesores, mejor a través de los foros generales y armamos una clase para tener en cuenta estos temas y demás, ¿sí? Perdonen que me olvidé y me traje el celular y no... Me molesta el móvil porque... Ya vuelvo. ¿Vieron cuando les digo que cuando se estudia hay que dejar el móvil lejos porque si no uno tiende a interrumpirse? Y aunque sean cuestiones relevantes, hay que dejarlas para después porque si no, no estudiamos nunca. Seguimos y sigo admitiendo gente luego, o sigo admitiendo gente a medida de que aparezcan. Me quedé en la petición de principios, que les dije que la petición de principios se las expliqué cómo era, y nos queda dos formas. Sí, no, la falacia de ambigüedad, la última que me queda. La falacia de ambigüedad, como lo dice la expresión, en las premisas, en alguna de las premisas, se genera algún tipo de ambigüedad, que de acuerdo al tipo de ambigüedad vamos a ver cómo pueden ser, que hacen que se llegue a una conclusión errónea o que se hace incurrir en una conclusión errónea. Acuérdense que las falacias generalmente son para hacer o concluir en una conclusión errónea respecto de la estructura del razonamiento, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque de las premisas no se puede seguir la conclusión a la que se arriba. Las falacias de ambigüedad puede ser por equivocación, que claramente cuando se utilizan en un mismo argumento los distintos significados que puede tener una palabra en el uso común, ¿sí? Si yo digo, te preguntan, che, ¿sabés si fulano depositó el cheque? Yo lo vi en el banco, ¿sí? El que me está hablando de si se depositó el cheque, obviamente está hablando de la institución bancaria. Pero si yo le digo, yo lo vi en el banco y me reservaba que me estaba refiriendo al Banco de la Plaza, ergo que la conclusión de que si fue al banco y depositó el cheque va a ser errónea, ¿sí? Esa es una pava, una tonta, pero es una forma de falacia por equivocación. Usar las distintas formas o los distintos significados que puede tener una misma palabra para hacer caer en un error. Otra forma de falacia es lo que se llama anfibología, cuando se usa
la formulación, o sea, la estructura gramatical es equivocada, ¿sí? O se usa la ambigüedad, los distintos sentidos en la estructura gramatical, cuando el significado es indeterminado de la forma a la que se ha construido. Perdonen. La falacia de acento, ¿sí? Cuando tiene que ver por la... el acento tiene que ver con la pronunciación, el acento en la pronunciación, o el acento en cómo, por eso, en cómo se acentúan no solo las palabras, sino también cómo se acentúan a través de los gestos y demás. Tiene que ver con la dimensión. Vamos a ver que la equivocación en la construcción de las premisas o en la presentación de las premisas puede estar en cualquiera de las dimensiones de la semántica, ¿sí? Que tiene que ver con el significado propiamente de las palabras, puede tener que ver con la construcción de cualquiera de las dimensiones del lenguaje, perdón. Tiene que ver con la semántica, tiene que ver con la construcción, es decir, con la sintáctica, o puede tener que ver también con la pragmática, es decir, cómo se usa o cómo se utiliza o cómo se gestualiza o con el uso de las palabras en el momento, ¿sí? Yo le doy, por ejemplo, un acento, una falacia de acento podría ser, sí, porque Juan consiguió eso porque es tan vivo que logró ganar la negociación. Pues nosotros usamos la expresión en Argentina, decir tan vivo, para decir a alguien que tiene muchas aptitudes, que tiene capacidad negociadora, que siempre sale bien parado, pero también decimos, cuando lo usamos con término peyorativo, decir que no le da mucho la cabeza o que no tiene aptitudes para desempeñarse, decimos muchas veces, oh, es tan vivo, y el cambio del tono va a cambiar lo que estamos queriendo decir. Anfibología, perdón. Esa la anfibología sería, por equivocación, sería la ambigüedad semántica. Anfibología es una ambigüedad sintáctica por la construcción de las frases. Y de acento es una ambigüedad pragmática, es decir, por cómo se usa, con el énfasis que se utiliza la palabra, se puede extraer una conclusión extraña. Otra forma es de falacia por ambigüedad es el de composición, ¿sí? Que se puede dar, por ejemplo, de las partes de una cosa, o sea, determinar que determinados atributos de una parte llevar a que la generalidad tiene los mismos atributos o a la inversa. Por ejemplo, decir, no, porque cada parte de esta máquina es liviana, entonces vas a tener, la máquina es liviana. Sin embargo, puede otorgarle al todo atributos que tienen cada una de las partes. O atribuirle a cada una de las personas los atributos del grupo. Decir, por ejemplo, si el grupo que tengo en Teoría General del Derecho 1 es un grupo muy dinámico, y después decir, no, Juan es dinámico, Carlos es dinámico, Camila es dinámica, sin poder decir o queriendo atribuir a todo el grupo, a cada uno, perdón, de los que forman parte de ese grupo, los atributos del todo. Y los atributos por división es inferir de manera errónea los atributos de las partes a partir de los atributos del todo. Estos tipos, o sea, los ejemplos de falacia son, ya les digo, son los ejemplos más comunes. Si ustedes buscan falacias o depende de distintos autores que estudian las falacias, van a ver distintas formas. Lo que estamos viendo son, lo que les queremos mostrar es las distintas formas en que se pueden presentar erróneamente o presentando erróneamente las conclusiones, las premisas, extraer conclusiones que no son reales. Y que la falacia puede ser por error, como decíamos primero, un paralogismo, es decir, uno asume erróneamente de forma inadvertida, o
como se dice en los sofismas, y que es de forma deliberada para hacer incurrir en error al otro. Bien. Pasamos al punto 7.3 del programa, salvo que quieran hacer alguna pregunta, que tiene que ver con las teorías de la argumentación. En realidad acá le faltó la acepción de la argumentación jurídica. Y lo que la evolución, ¿se acuerdan que cuando vimos al principio que en estos momentos, se le dan, como en estos momentos de hace unos años, en mitad del siglo pasado, se le da mayor importancia a la argumentación jurídica? Precisamente uno de los motivos de la mayor importancia a la argumentación jurídica es que ya no se centra en una sola de las dimensiones de la argumentación, como fue principalmente para la exégesis, en el que para poder centrar todo el peso en la ley, tenía que hacerse un tipo de argumentación puramente lógica y por subsunción, y dejar de lado todas las cuestiones. Uy, me colgué acá, no me quedé completo esto, no importa. Para dejar de lado las otras cuestiones que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la ciencia, la técnica, para tener un razonamiento jurídico puro. Y lo que se ha demostrado, o lo que se ha avanzado, es que la característica de la argumentación es interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque son múltiples estudios los que contribuyen al desarrollo de la disciplina. Tiene que ver la psicología, tiene que ver la lingüística, tiene que ver la teoría de la comunicación, tiene que ver la dimensión sociológica, los estudios de las sociedades. Es decir, son muchas dimensiones que inciden al momento de hacer una argumentación eficaz, ¿sí? Nosotros podemos hacer otro tipo de argumentaciones sin tener en cuenta todos estos campos, todos estos aspectos, pero lo que queremos hacer es una argumentación eficaz. Argumentación eficaz que es la que genera esta convicción que estamos pretendiendo en el otro, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que argumentación es una acción relativa al lenguaje, y entran en esta dimensión los juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje que vimos, o toda la teoría del lenguaje que vimos en la unidad 1. Porque no tiene que ver solo con uno de los usos del lenguaje, sino que tiene que ver, es decir, describir, prescribir, preguntar, hacer un uso operativo del lenguaje, sino que se amalgaman estos distintos usos cuando necesitamos hacer la argumentación. Vamos a ir utilizando estos diversos usos del lenguaje para hacer esta argumentación. Pero también la argumentación es una comunicación, es decir, que podemos tener argumentación no lingüística, como vimos en la unidad 1, que vimos que la comunicación no es necesariamente la comunicación lingüística, sino que hay comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque les presento objetos, les presento pruebas, les presento una película o un video a donde se muestra el accidente, ¿sí? Y estoy argumentando sin hablar. O les presento otras acciones que implican un argumento e implican una comunicación, ¿sí? Que también la ambigüedad, la argumentación, o cuando hablamos de argumentación, tiene una ambigüedad que es la ambigüedad del tipo proceso-producto que habíamos visto en la unidad 1. Porque muchas veces, y esto tienen que tenerlo presente, muchas veces, como les decía, que pasa con la expresión derecho, muchas veces se habla en el mismo texto o en el mismo argumento, se habla de la argumentación como proceso y luego se cambia y se habla de la argumentación como producto. Y tenemos que estar atentos a estas situaciones porque tenemos que estar clarificando lo que se está diciendo en el argumento, ¿sí?
Y eso nos lleva a hablar de las concepciones o las dimensiones de la argumentación, ¿sí? La argumentación no se produce solo en una de las concepciones o en una de las dimensiones, sino que se entrelazan y se intercalan todos, y vamos a ver por qué. La concepción formal de la argumentación está vinculada a la lógica clásica. La concepción material está argumentada a la ciencia, a la técnica, a la corrección de los argumentos, a la corrección material, que tiene que ver con el contenido de los argumentos. Y la concepción pragmática es cómo se presentan los argumentos y que tiene que ver con la dialéctica y la retórica. Entonces, desde el punto de vista de la concepción formal, que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al pensamiento, nos tenemos con la forma del pensamiento, todo lo que habíamos visto en el punto anterior, tiene que ver con identificar las premisas, distinguir razonamientos inductivos de deductivos, traducir las proposiciones o las notaciones, presentaciones lógicas a las funciones proposicionales, cuantificarlas, y entonces construir una prueba de validez formal en el razonamiento que estamos llevando adelante, ¿sí? Pero esta validez formal del razonamiento que estamos llevando adelante no va a ser suficiente para obtener una conclusión satisfactoria desde todo punto de vista. Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a otra dimensión de la argumentación, es decir, apoyar los argumentos en otra dimensión, ¿sí? Y que tiene que ver con los problemas relativos a la explicación de los fenómenos, ¿sí? Se trata de los problemas vinculados a la tecnología, a la moral en el derecho, a los valores que subyacen en una sociedad. Usamos la experiencia de nuestra vida, ¿sí?, para poder explicar los fenómenos, y entonces ya el argumento va a tener que tener algún principio de corrección, ¿sí?, de corrección material de los argumentos. La relevancia de las premisas no están únicamente con la conclusión de manera formal, sino que un esquema, la relevancia de los tres componentes, ¿sí? Es decir, los componentes que tienen que ver con la aplicabilidad del silogismo, con la interpretación del silogismo y con la validez, ¿sí? Que un sentido de validez no solo a criterios externos, sino que también puedan ser considerados verdaderos. Y desde el punto de vista pragmático, ¿sí?, tiene que ver cómo se presentan estos argumentos de manera que estos argumentos sean aceptados por la sociedad o por aquellos a quienes está destinado. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que un elemento primordial en el derecho es que tenga consenso, es que tenga algún grado de aceptabilidad en aquellos a quienes está destinado, porque si no, claramente va a caer en oposición o puede caer en desuetudo porque la gente no lo acepta y no lo aplica o no lo utiliza. Entonces puede verse un grado de corrección en el plano formal y en el plano material, pero el plano pragmático, en lo social, no tiene ese grado de aceptabilidad, ¿sí? Entonces nosotros hablamos y decimos que la argumentación tiene una función, perdón, no importa, tiene una función sistémica, ¿sí?, que no responde a una sola de esas dimensiones, ¿sí?, sino que los seres evocan una totalidad, es decir, no solo que sea que yo lo razono objetivamente y encaje este razonamiento, no solo que presente las pruebas o cómo va a servir, o la utilidad o la finalidad de esta acción que estoy tratando de insertar, sino también cómo lo presento para que sea aceptado por aquellos a quienes está dirigido, ¿sí? Y dice que cada una de estas concepciones o estas concepciones o estas dimensiones de la argumentación vienen a satisfacer
determinadas funciones que tiene que cumplir o valores con los que tiene que cumplir el derecho como tal, o que pretendemos que el derecho cumpla. Entonces, la dimensión formal pretende satisfacer la certeza y la seguridad. La certeza y la seguridad cuando decimos que 2 más 2 es 4, ¿sí? La concepción material que tiene que ver con la verdad y la justicia, ¿sí? Que tenga un grado de corrección respecto de la verdad y respecto de lo moral, la moral social para donde se inserte ese argumento. Y respecto de la pragmática, que tiene que ver con el consenso, con la aceptabilidad por parte de la sociedad. Bien, concluimos con la unidad. No sé si tienen preguntas para hacer. ¿Quieren hacer comentarios? Si no, damos por concluida la clase. Corrijo una pequeña cosita en que no me quedó corregido y le subo el PowerPoint. Recuerden que quienes no pudieron ir a... Perfecto. Les recuerdo que quienes no... Gracias, Eli. No sé si es Elina. Les recuerdo que quienes no pudieron hacer las clases de comisión con sus profesores, porque se les superponían con otras clases o con otros profesores, sí, la profesora Calafat dijo que al mediodía debe estar subiendo en este momento y va a poner en los foros el link de la clase que va a dar, no sé si a las 2 o a las 4 de la tarde, lo va a poner en el link, ¿sí? Elizabeth, mirá, no le enganché a ninguno de los dos. Bárbaro, nos estamos viendo y cualquier duda respecto de la unidad organizamos otra clase en cualquier momento. Y tengan en cuenta que nosotros dejamos el parcial para el final porque vamos a ir a hacer un repaso en los 3 primeros días después de que termine el receso académico. Gracias chicos, hasta luego. ¿Hay una pregunta antes de que termine? Ah, bueno, gracias, era nada más saludar. Hasta luego.